Octubre llega cargado de fantasmas y bendiciones. Reset te presenta la serie Noches de Terror. No te pierdas de ninguna de nuestras noches de reuniones. Tus noches de terror están a punto de terminar. También me incluyo. Hemos pasado noches terribles y a veces, aunque usted vea luz, en realidad no la ve porque ve todo oscuro, por la misma, lleno de angustia y de problemas, que usted no encuentra salida a alguna situación o alguna lucha interna que está pasando. Entonces, son cositas y temáticas que vamos a tratar durante este mes. Espero pues que esté aquí puntualito, atento, quizás tomando notas, si así desea. Si usted cree que esto es importante y que debe atesorarlo de alguna manera y que en algún momento le puede llegar a ayudar, hágalo. Arrancamos entonces, por favor, con la temática La casa abandonada. ¿Sí se llama la temática para esta noche? Algunos me están escribiendo por acá que noche de terror, la suegra. Ay, no, ¿por qué van a hacer? No se hace. Ok, vamos a leer acá. Eso está en Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pasamos, vamos a tener presente este texto bíblico para más adelante. Vamos a arrancar una cosa. ¿A qué hace relación una casa abandonada? ¿Qué me puede decir? Vamos a participar un poquito. Hay unas preguntas ahí, no fáciles. ¿A qué hace relación una casa abandonada? ¿Ustedes qué se imaginan? Vamos, Edwin. Buenas noches, María. Pues sí, la verdad, respondiendo a la pregunta ¿qué hace relación una casa abandonada? Pues yo creo que como suspenso, ¿no? Lo primero que uno le causa es como suspenso, curiosidad, pues creo que todo más eso, y un poco de nervios, porque uno no sabe como que a qué es lo que uno se enfrenta o si está abandonado, cuál es el motivo. Ok, bueno, eso sería, ese punto usted se me adelantó un punto que más adelante sobre qué causa. Al ver una causa abandonada de una manera más emotiva. Pero aquí ¿a qué hace relación una casa abandonada, chicos? Hace al descuido. Usted cuando piensen en una casa abandonada, ¿qué lo relaciona? ¿Una casa descuidada? ¿Una casa sucia? Hágale, Disneydis. Bueno, para mi concepto, una casa abandonada, como dice usted, puede ser descuido, puede ser que personas, o sea, los seres humanos, nosotros, decimos así, ¿no? Digo yo, ¿no? Acá. En el caso mío, pues, por ejemplo, yo soy de la costa, soy de Aguachica del Sal, y nosotros abandonamos la casa que está allá y nos venimos por Bucaramanga. Y no vive nadie allá, solamente la cuida una vecina. Okay. Y tenemos años que no vamos por allá. Ok, esa casa está como como la que estamos proyectando, más o menos así estará, empolvada, ya las cosas se están colocando viejas, deteriorado de alguna manera.
yo quiero acotar es que cuando una casa está abandonada, se deteriora más rápido que cuando está habitada. Y Exacto. parece curioso, pero así es. Claro, porque cuando está habitada hay alguien que lo limpia, que lo cuida, pues trata de hacer eso un vividero. Pero si no hay nadie, ¿quién va a hacer esa tarea? Bueno, también podemos nosotros hacer relación a una casa abandonada como desierto. ¿Desierto por qué? Porque no hay nadie. ¿Mm? No hay nadie ahí no hay alimentos, todo está hecho un caos, un desorden. Entonces, también a eso hace relación. A negligencia también, cuando algo se abandona fue porque una persona tuvo que tener algún motivo, sí, pero quizás lo que hizo Disney estuvo bien, dejar a una persona que cuidara esa casa, no sé si la está limpiando, no sé si usted le dejó la llave, no sé. Pero negligencia se convierte cuando yo no hago quizás el debido proceso para mantener la casa en buen estado. Ok. Deshabitado, pues también, porque por obvias razones, abandonado, no hay nadie. Listo, sigamos con la siguiente diapositiva. Vamos a tener en cuenta esos conceptos. Ahora sí, Edwina, su respuesta. ¿Qué efectos emocionales causa una casa abandonada? ¿Eh? Como decía usted, suspenso, curiosidad, nervios. Y más si va a las 12 de la noche. Ok. ¿Quién más me puede decir qué le causa a usted ver una casa abandonada? ¿Cómo? Misterio, incertidumbre. Incertidumbre, misterio. Como la duda emocional de qué pasa, por qué la dejaron así, cuál fue el motivo, por qué los dueños la abandonaron, por qué nadie la usted habita. Usted empieza a hacer un historial creándose cómo sería el por qué dejarían abandonada esa casa. Hoy, algunos dejan abandonadas las casas porque ahí ocurrió un asesinato, algunos casos, ¿no? Porque ahí sí, hubo un crimen, aparecían fantasmas, algunos dicen así, y por eso también abandonaron la casa. Dime, Edwin. Sí, señora, de hecho, algo que se me vino a la mente fue la soledad, ¿no? Un efecto emocional que nos transmite soledad, entonces nos logra como transportar a esa realidad que se está viviendo. Ok, muy bien. Ahí otra cosa que nosotros podemos ver ahí es un estado, bueno, eso causa miedo, ¿no? A mí me daría miedo entrar a una casa así abandonada y por ahí sola, no sería terrible. Ahí por mejor perro digo que lo he muerto, porque es que es en serio, yo no entraría a una casa así. Espanto. Mire, ver una casa abandonada a mí no me inspira algo bueno. O ustedes sí. Ver en ese estado, ¿a quién inspira? Oh, este es mi hogar, el soñado por toda la vida. Nadie va a decir eso. ¿O sí? Ni los locos lo dirían. Ok. Siguiente diapositiva. Es que hay muchos factores. Sí, señorita. Muchos factores que le afectan emocional. Por ejemplo, si tú viviste toda tu infancia, toda tu vida ahí y se abandonó fue porque te fuiste para otra ciudad, y vuelves en unos años, pues trae recuerdos que viviste ahí muchos años, ¿no? Así pensaría yo, ¿no? Sí, para mí es válido su argumento. Es válido su argumento, pero al irte y no dejar a alguien que la cuidara, entonces ahí ya viene a ser un descuido.
porque llegas y no vas a encontrar el mismo estado con que la dejaste. Sí están los recuerdos, claro, pero ya no va a estar en el mismo estado. ¿Quiénes son aptos para vivir en una casa abandonada? Dígame usted, ¿quién puede vivir en esa casa? Dígame, Edwin. Pues la verdad, respondiendo a la pregunta, yo creo que los más adecuados serían los animales, ¿no? Porque son los que se adaptan a cualquier ambiente. Porque siendo así, porque es que la pregunta también nos lo está diciendo, ¿quiénes son aptos para vivir en una casa abandonada? Si está abandonada, pues obviamente no va a estar habitada por personas, sino va a estar habitada por animales. Entonces creería que esa sería una de las respuestas. Esa me gustó, esa respuesta me encantó. Muy buena, muy buena. Excelente. Por ejemplo, Animales. vean el caso, por ejemplo, de una ciudad. ¿Qué pasa si una ciudad la desalojan de un momento a otro y se van todos los seres humanos que viven en esa ciudad? ¿Quiénes empezarían a vivir en esa ciudad? Los animales. Todos los animales salvajes de alrededor llegarían a vivir ahí. Claro, claro. Y también, a ver, si ahí me dicen los animales, pero también hay personas, como las personas que viven en las calles, buscan un refugio así y hacen su vividero así en esas condiciones. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué una persona mendiga, aunque no, una persona que vive en las calles, buscan lugares así? Esos son sus refugios. Y ellos conviven con los animales, con las ratas. Ellos conviven con las ratas. Entonces también tengamos presente eso, los mendigos, buscando refugios en un lugar abandonado. Listo. Sigamos, por favor. ¿Qué factores provoca para que una casa quede en ese estado de abandono? Ya lo hablamos, ya lo dijimos, ya lo estuvimos socializando acerca de la negligencia, el descuido, desatenderse de cuidarla, no invertir en ella, también provoca un estado de abandono. Aunque usted viva en su casa, aunque su casa esté no así como la estamos proyectando, pero si usted no invierte en su casa, indirectamente usted está abandonando. Porque eso, a medida que van pasando los meses o los años, usted va a ver el deterioro. Puede ser en una pintura, puede ser en la cocina, puede ser en cualquier otro lugar de la casa. Si usted no lo invierte, también viene a un estado de abandono. ¿Estamos claros con eso? Ok. Seguimos, por favor. ¿No hay más? No hay más. Vamos a la primera cita bíblica, la de Mateo, por favor. Quiero colocarles a ustedes en contexto qué significa este texto, para no entrar en herejías o en cosas que no son. Por eso me tuve el atrevimiento de averiguar en un comentario bíblico referente a eso y cómo lo vamos a trasladar hacia lo que es una casa abandonada. Partamos de algo primero, para que nos vayamos identificando. La casa soy yo. ¿Listo? Entonces partamos desde ese fundamento de que usted se va a ver en cada explicación, se va a reflejar es usted. Ya no es la casa física, sino la casa soy yo, la casa espiritual. ¿Cómo estoy yo internamente? ¿Cómo está mi vida? Ok, voy a volver a leer este texto, que es algo muy importante, y vamos a sacar algunas cositas. Y hoy vamos a aprender un poco más de Biblia, de la palabra, y ver desde otro enfoque, desde otras personas que le han hecho estudios a este texto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Encontramos en Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 46. Listo. Les quiero colocarles a ustedes en contexto el por qué Jesús dijo eso. Porque eso lo dijo ¿quién? Jesús. La opinión común entre los judíos era que los demonios, cuando eran sacados de los hombres, se retiraban a lugares desiertos y solitarios. Pero si volvían a hacerse dueños de ellos, los atormentaban con mayor furor. Jesús se refiere, en este caso, a una reforma moral en que el hombre aún cree estar en control de sí mismo y no da lugar al Espíritu de Dios. Cuando el primer demonio se va de él, el hombre ordena su casa, pero no hay un cambio real, no hay un nuevo poder que le permita evitar ser poseído por el demonio. Y esa falta de recursos espirituales lo hace apto para una situación peor. Yo no sé, los que estamos acá, ¿qué concepto tengan de demonios? Es una fuerza espiritual, ¿no? Que está inclinada siempre a hacer daño, a la destrucción, a matar, a destruir. Esas son las funciones de los demonios. Algunos dicen, yo no creo en eso, María Paz. Si no crees en eso, entonces no crees lo que dice la Biblia, porque la misma Biblia lo dice. El mismo Jesús expulsaba demonios. Entonces, si yo creo en Jesús, creo en la obra que Él hizo y todo lo que Él las personas liberó. Entonces, los demonios sí existen y poseen a las personas en cuanto a su voluntad. Es una influencia que ellos nos hacen a nosotros para nosotros terminar de tomar la decisión. Como que ayudamos a darnos el empujoncito, pero ellos lo hacen de una manera tan intensa que usted termina diciendo sí, aunque usted quería decir no. Entonces es una influencia fuerte que pasa, que los demonios hacen con el ser humano. ¿Para qué? Para ellos deleitarse, para ellos saborearse de lo que están haciendo. Si alguien les obedece, para ellos eso es genial. Están logrando su cometido, que es siempre llevar al hombre a la perdición, apartarlo de Dios, porque es uno de los propósitos principales que busca Satanás con sus demonios, siempre es que nos mantengamos separados de Dios, y eso es a causa del pecado. Si Él nos hace pecar, si Él influye en nosotros para que pequemos, está logrando su cometido. Por eso aquí va a haber algo muy interesante. Quería colocarle a ustedes un poquitico más o menos lo que es la parte de esto de influencia satánica, porque eso es una realidad. Eso no es inventado, eso no lo sacamos nosotros de ningún libro de humanismo, eso lo estamos sacando de la misma palabra de Dios, lo cual nos muestra toda la verdad, es verídico lo que se está hablando, y por eso los invito a ustedes de que si tienen dudas acerca de eso, pueden hacer una investigación un poco más basada en un estudio bíblico sobre estos temas. Bueno, sigo acá. Eso era como un paréntesis. Seguimos. Cuando nos dice, así también acontece a esta generación. De la aplicación que hizo el Señor a la generación de sus días, se infiere que está refiriéndose especialmente a Israel, porque Jesucristo vino fue por Israel.
Ese era uno de los puntos de partida. Esta nación había tenido muchos intentos de reforma religiosa, logró algunas mejoras temporales, es decir, barrió la casa y la adornó. Cuando abandonando la idolatría y otros vicios, se consagró al Señor y dio prioridad al culto que Él demandaba. Pero, siempre existía un pero en el pueblo de Israel. Pero finalmente volvió a sus antiguas andanzas y comenzó a ir de mal en peor. A tal punto, miren qué es lo que pasa. A tal punto que el Hijo de Dios vino a los suyos no le recibieron. A tal punto. Ellos no pudieron discernir que el Hijo de Dios había aparecido. Que el Hijo de Dios venía. ¿Por qué? Y eso estaba escrito. Ellos se enfocaron en otras cosas, se sacaron de contexto, y no pudieron discernir el tiempo de la venida del Mesías. ¿Por qué? Se pregunté, pero ¿por qué? Si ellos tanto que allá en el templo, una cosa y la otra. Lo que pasa es que ellos vivían era una religiosidad. Ellos no habían dejado del todo, no habían abandonado del todo lo que era la parte de idolatría. Porque no solamente idolatría era adorar estatuas, sino también las cosas materiales. Ellos también lo que era la cosa de ir al templo, para ellos era lo máximo. Pero adoraban en el templo, pero no al Dios que habitaba en el templo. Entonces eran cositas como esas que lo que pasaba en ese tiempo pasaba todas estas cosas. Y seguimos acá con la idea de que esa es la realidad de los judíos en el tiempo de Cristo, pero no la discernían. Habían comenzado a arrepentirse, pero no siguieron y cayeron en pecados peores. Dejaron de adorar ídolos, pero en su lugar adoraban la tradición que excluía la obediencia a las Escrituras. ¿Cómo se puede aplicar tal proceso a la actual generación, no solo en Latinoamérica, sino también en todo el mundo? Se multiplican hoy las religiones, queridos, los credos y las filosofías como cientificismo, misticismo, humanismo, meditación trascendental, la nueva era, que eso se volvió un tiempo, un boom, e incontables sectas que sostienen falsas doctrinas. En base a ello, algunas personas logran mejoras o reformas, superan ciertos vicios, realizan un poco de limpieza social, es decir, barren la casa, pero luego caen en cosas peores, no solo viciosas, sino también idolátricas y satánicas como brujería, culto al diablo. Aquí me quiero detener un poco de que actualmente en esta generación, quizás no es algo parecido a lo que está viviendo en Israel, pero son cosas algo similares, se puede asemejar a nuestro tiempo, de que muchos cristianos o muchas personas adoptan por muchos pensamientos, ¿no? Por muchas doctrinas, para mejorar, para liberar el alma, para desintoxicar el alma. Y ellos y hacen cambios en su vida, en su rutina, lo hacen, sí. Cambian en algunas cosas, pero adoptan otras. Cambian algunas cosas, pero adoptan otras que no son buenas. ¿Por qué? Porque no puede existir un cambio radical en una persona que adoptan otras cosas que no es la palabra del Señor o el verdadero evangelio. Sencillamente porque si el Espíritu Santo no está en la persona, no puede ocurrir un cambio radical. Puede barrer la casa, puede haber abandonado cosas, pero si en su casa no reina la luz de Cristo, no es Cristo la prioridad, no es Cristo ahí el que manda, de nada sirve, porque empezamos a adoptar otras costumbres.
Quizás algunos dirán, ya no soy católico, ¿no? Ya dejé de ser católico. Pero llego al cristianismo y comienzo a hacer otras cosas. Sí, ya llevo la Biblia debajo del brazo, pero y digo, ya soy aleluya, pero me es difícil, o quizás empecé a envidiar a la persona que está a mi lado, porque, uy, Dios cómo bendice a ese hermano y a mí no. Empezamos a hacer cosas muy emocionales, creyendo que son espirituales, muy místicos. Volvemos al Evangelio, una cosa tan mística, que si yo me echo agua, oro por el agua, ya es agua bendita y me baño en ella y ya me voy a sanar. Suele pasar y lamentablemente ocurre dentro del pueblo cristiano, que dejaron una costumbre, pero adoptaron otra costumbre, creyendo que estaban caminando en la verdad. Cuando el verdadero evangelio que yo conozco es un evangelio de libertad. Pero esa libertad se refiere a una libertad de pensamiento, a una libertad que me llene realmente a tener un encuentro con Jesús y hablar con Él y decir, Dios mío, qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que no te gusta. Erramos al blanco muchas veces, sí, pero si tenemos nosotros la base del evangelio, dudo que nosotros nos vayamos como a tener esa casa tan abandonada. Porque ya sería de nuestra parte negligencia conociendo la verdad. Si conocemos a nosotros que Cristo es la vida, que Cristo es la libertad, que Cristo es todo, que Cristo es el único que puede ayudarme a vencer las tentaciones, a ayudarme a tener como ese dominio de mis debilidades, y yo no hago nada sabiendo y conociendo esa verdad, vengo a ser negligente y por eso mi casa viene a ser abandonada. Cuando viene a ser abandonada, ahí es donde aparecen cosas peores en mi vida. Como ya no soy capaz de dominar mis debilidades, le doy rienda suelta y eso se desata cosas peores. Entonces son cosas que cuando uno comienza a conocer estos punticos, uno se da cuenta, ¿cómo está ahora mi casa? ¿De qué manera la tengo abandonada? ¿A quién he permitido entrar? ¿Quién está habitando ahora? ¿Tengo la casa limpia, adornada? ¿Está habitando Jesús? ¿O quién está habitando? ¿O mi casa está siendo habitada por espíritus que me están llevando a una condición de mendigo y no de hijo de Dios? Porque cuando nosotros somos hijos de Dios y estamos cuidando que es templo del Espíritu Santo, entonces nosotros le estamos dando un valor, lo estamos cuidando. Pero cuando no hacemos eso, estamos como en la condición de mendigo, no nos importa si nos metemos ahí en ese hueco. Si mi casa está en ese estado, no percatamos los malos olores. No percatamos de que la oscuridad se nos hace normal, se nos viene a hacer normal esa condición. Una casa abandonada es donde también hay oscuridad. Oscuridad. Ya ¿cómo es que se dice? Telarañas. Las telarañas ya vienen a cubrir las ventanas, ya no, la luz ya no puede entrar a esa casa, el polvo. Entonces, cuando nosotros permitimos entrar muchísimas cosas en nuestra vida, eso impide que la luz entre. Que la luz entre, que Cristo entre. Cosas que tenemos que tener muy presentes. Una persona religiosa piensa que está bien, pero en realidad está muy mal. Su casa está terrible, porque
empezó a tener una posesión de pensamiento que es sabio en su propia opinión. Es duro. Una persona es sabia en su propia opinión, viene a ser muy terca. Y cuando viene a ser terca, no, con palabra que le digan o consejo que le digan, le vale nada. Y si le vale nada, entonces porque su entendimiento ya está entenebrecido, ya se cerró y ya anda por su propia opinión y por sabiduría no divina. Y nosotros lo podemos ver ahí, pero eso como algo, eso no hace daño, eso no hace daño. Eso ¿qué puede hacer daño a una persona? Muchísimo. Si eso es una persona que está dentro de las 4 paredes de una iglesia, imagínense a alguien que no. Imagínense a alguien que no tenga un contacto con una congregación, que no tenga contacto con la palabra del Señor, que no tenga contacto con la hermandad de Cristo. Imagínense cómo tendrá su casa. Entonces, en esta noche quiero que cada uno de nosotros reflexionemos un poco, sobre en qué estado hoy se encuentra mi casa. La he dejado llenar está tan adornada que me parece muy hermosa, pero a la vez abandonada. Porque ahí no hay nada. No hay nada de esencia de Dios. No hay nada. Hace mucho quizás dejé de orar. Hace mucho dejé de leer la palabra. Hace mucho ni ayuno ni vigilo. Hace mucho no reflexiono sobre mi relación con Dios. Hace mucho dejé ya de anhelar estar con el Señor. Entonces, cuando ese hace mucho, desde ese momento, entonces desde ese momento para acá, hay muchas cosas que esa casa se ha llenado. Y que sí hay que limpiarla también, pero para que Cristo entre. Decirle al Señor, Dios mío, sé que solamente tú puedes ayudarme. Solo tú puedes hacerme libre de esa condición en la cual me encuentro. No hay otro. Ni por más positivismo que yo tenga, me puede liberar. Porque a veces uno se vuelve experto en ser muy positivo, en ser muy humanista, porque el humanismo es positivismo también. Pero a mí, más que el positivismo, es ser realista, reconocer mi condición y decirle, Señor, te necesito. Solo tú puedes hacerme libre. Como dice ahí en la palabra en Juan 8:36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres de aquello que le está atormentando, de esa oscuridad que hay ahí adentro. Como estábamos diciendo en un inicio, cuando alguien ve una casa como esa, le causa espanto, le causa terror. Si alguien conociera nuestra vida, de verdad, nuestra intimidad, ¿cómo así? Le causaría terror y espanto. Saldría quizás corriendo. Yo no entro ahí. Esa persona me causa miedo. Pero como queremos disfrazar las cosas y aparentar, ¿cómo estás? Excelente, bendecido por el Señor y en victoria. Algunos somos así. De que para que nadie se dé cuenta de la condición en la cual está. Pero hoy es el momento y es la oportunidad que Dios nos da de entregarle eso. Señor, mira, mi casa está un desastre. Ya hay quien vive, ya no es un hijo tuyo, sino es como un mendigo. Es alguien que está recogiendo despojos, migajas. Está comiendo de las algarrobas de los cerdos.
ya huele a muerto. Porque cuando una casa se abandona, no es olor a soflán, suavitel, nada de eso. Es olor a viejo. Es un olor que usted apenas ni alcanza a entrar y ya está saliendo. Pero como es espiritual, a veces nosotros no discernimos esas cositas. Usted no le va a ponerse a oler, oye, ¿a qué huele? Ni huele a muerte o a vida. Usted no se va a poner en esas todos los días. Pero sí, en sus acciones, en su vida con el Señor, ¿cómo estoy? Señor, hoy siento que estoy oliendo como hablando espiritualmente. Me estoy como muriendo. Huelo ya a muerte. Entonces, mis queridos, la invitación para esta noche es como, primero, colocarnos a cuentas con el Señor. Segundo, decirle, Señor, yo quiero dejar tanta religiosidad, quiero quitar de mi mente tantos paradigmas y vivir un verdadero evangelio, un evangelio genuino, un evangelio de libertad. Ya no fingir que soy libre, sino un evangelio real, porque ese es el deseo de Jesús. Jesucristo es libertad, porque a Él le interesa que seamos libres. A Él le interesa que seamos libres. Aprovechemos eso. Digámosle, Señor, a ti te interesa que yo sea libre y a mí me interesa que tú me hagas libre. Vamos a orar. Vamos a orar para cerrar este espacio y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que no vivamos más una cristiandad o una vida sin sentido, una vida donde Cristo ya nos dio libertad y vivir en cadenas. Quiero dejarles como último un versículo que está en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22, y dice, espera. Ok, dice así, y cuando la gente escapa a la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Mira, nosotros ya conocemos principios para vivir una vida sana. Si no lo queremos seguir, es porque no queremos nada de Jesús. Fácil como eso. Seamos sinceros con el Señor y decirle, Señor, yo no quiero nada contigo. O decirle, Dios mío, aunque sea duro el camino, aunque sea dura la lucha, yo quiero todo contigo. Ayúdame. He conocido el camino de la justicia y sé que es un camino de bendición, aunque pase por duras pruebas, pero prefiero pasar las duras pruebas contigo que pasarlas sola, que pasarlas sin ti y saber que seré el blanco de los demonios, el blanco del mundo, de la carne, para destruirme. Seré el blanco si no te tengo a ti.
No ignoremos esta verdad, chicos, no la ignoremos. Afuera nos quieren devorar, nos quieren destrozar de mil formas, de mil maneras. Solo Cristo, si va delante de nosotros, Él nos puede defender de todo aquello que nos quiera hacer daño. Pero es necesario entregar nuestra vida de verdad a Cristo. Vivir el Evangelio que Él vino a predicar, que vino a darnos. Y solo está en la Biblia. Leer la Biblia, meditar en ella, estudiarla, es la forma en que podemos sostenernos y tener una vida libre de demonios. No podemos evitar la influencia del demonio, pero sí podemos evitar que tome control de nuestra voluntad.